Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Gimnasio Pedagógico Nuestra Señora Fátima a través del programa Gimnasio. Para ello debe seguir las siguientes instrucciones. Debe copiar la fecha, la afirmación, el objetivo y tomar nota de la conceptualización y ejercicios, resolver las actividades planteadas y evidenciar a través de una fotografía y enviarlo al correo del profesor. La afirmación que trabajaremos es identificar y hacer uso de representaciones geométricas para construirlas a partir de los instrumentos de regla y compás. El objetivo es conocer la clasificación de los triángulos, las propiedades de los triángulos isósceles. Como sabemos, los triángulos son figuras geométricas o polígonos que se cortan 2 a 2, o rectas que se cortan 2 a 2. Ellos tienen algunos elementos fundamentales como son 3 vértices, el vértice A, vértice B, vértice C. Se representan con letras mayúsculas. Además tienen ángulos, los ángulos internos que se representan con letras griegas, alfa, beta y gamma. También se encuentran los lados, el lado AC, el lado B y el lado AB. También encontramos los ángulos internos, como los que están aquí señalados en color azul. Para comprender los triángulos es necesario que conozcamos primero lo que son los ángulos. Aquí una clasificación de algunos tipos de ángulos, como el ángulo agudo, el ángulo obtuso y el ángulo recto. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados y más de 0 grados. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Y el ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados. Aquí hay una clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican de dos maneras, atendiendo a sus ángulos. Si tomamos como referencia sus lados, los triángulos se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno. Los triángulos equiláteros tienen 3 lados iguales. Los triángulos isósceles tienen 2 lados iguales y los triángulos escalenos no tienen ninguno de sus lados igual. Si hacemos referencia a los ángulos, ellos se clasifican en triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. El resto de ángulos que quedan van a ser agudos, es decir, van a medir menos de 90 grados. El triángulo acutángulo es aquel que sus 3 ángulos son agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor de 90 grados y menor de 180 grados. Y el resto de ángulos van a ser menores de 90 grados. Ahora vamos a ver las combinaciones de los triángulos o las comparaciones, las relaciones que existen en ellos. En la fila que tenemos aquí, en la fila superior, vamos a colocar la clasificación de los triángulos según sus lados, equilátero, isósceles y escaleno. En la columna izquierda vamos a encontrar la clasificación de los ángulos de los triángulos según sus ángulos, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Podemos encontrar triángulos equiláteros que son acutángulos. De hecho, todo triángulo equilátero es acutángulo, pero no todo triángulo acutángulo es equilátero. También podemos encontrar, no vamos a encontrar triángulos que sean rectángulos y que sean equilátero. De igual manera, tampoco vamos a encontrar un triángulo equilátero que sea obtusángulo. Pero sí vamos a encontrar triángulos isósceles que son acutángulos, que son rectángulos y que son obtusángulos. De igual manera podemos encontrar triángulos escalenos, acutángulos, rectángulos y también son obtusángulos. A continuación veamos uno de los teoremas fundamentales para trabajar con los triángulos. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180. Es importante conocer cuáles son los ángulos externos. Los ángulos externos se obtienen de prolongar sus lados. En este caso vemos el lado BC que se prolonga y
se forma el ángulo externo X. Y es muy importante saber que la suma del ángulo interno más el ángulo externo va a ser igual a 180 grados. Es decir, va a dar un ángulo recto. Veamos a continuación algunos ejercicios, algunas relaciones en los ángulos. Aquí tenemos un triángulo que tiene sus tres ángulos iguales, valen 60 grados. Si lo sumamos dan 180 grados. Aquí encontramos un triángulo que tiene un ángulo de dos ángulos de 45 y uno de 90. 45 más 45, 90, más 90 da 180. Igual aquí 60 más 60 más 60 igual a 180. Aquí este triángulo 30 más 70 igual a 100 más 80 es igual a 180. Todo triángulo la suma de sus ángulos internos debe ser igual a 180 grados. En este caso encontramos 35 grados más 25 grados, 60 grados, más 120 da 180 grados. Ahora veamos, este triángulo que está aquí, que todos sus ángulos son iguales, se conoce como triángulo equilátero. Este triángulo que está aquí tiene dos ángulos iguales. Eso nos indica que también que sus dos lados van a ser iguales. Estamos en presencia de un triángulo rectángulo porque mide 90 grados y también es isósceles al mismo tiempo. En este caso estamos en presencia de un triángulo donde sus ángulos todos son distintos. Eso me indica que todos sus lados son distintos. Por lo tanto, estamos en presencia de un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno, y además este tipo de triángulo es acutángulo porque todos sus ángulos son menores de 90 grados. En el cuarto ejemplo vemos que hay un ángulo que mide más de 90 grados, en este caso 120 grados. Estamos en presencia de un triángulo obtusángulo y además todos sus ángulos son distintos. Como todos sus ángulos son distintos, eso nos indica que estamos en presencia de un triángulo escaleno. Bueno chicos, aquí se les presenta una serie de ejercicios que ustedes deben resolverlos, donde deben considerar o deben tener en cuenta que donde aparece un cuadro dentro del ángulo, eso me indica que es igual a 90 grados, como es el caso del ejercicio 1, el ejercicio 7 y el ejercicio 8. Deben seguir la regla de cómo se calcula el ángulo que falta. Y deben evidenciar la tarea a través de una fotografía. A continuación vemos el triángulo isósceles, que es el que nos compete en este video. El triángulo isósceles, pues sabemos que tiene dos lados iguales. En este caso el lado AB y el lado BC son iguales y le dimos el valor de A, por decir cualquier número, en este caso vale A. Además de eso dice que los ángulos que forman la base va a ser el lado desigual, recuerden la base, el lado desigual, los ángulos que forman la base van a ser congruentes. Cuando decimos congruentes quiere decir que van a tener la misma medida. Además de eso, si nosotros hallamos el medio de la base y trazamos una perpendicular, vamos a encontrar unas líneas notables que son muy importantes en los triángulos, como son la altura, la bisectriz, la mediatriz y la mediana. En el caso del triángulo rectángulo isósceles, vamos a encontrar que esa línea que vamos a trazar va a ser altura, mediatriz, bisectriz y mediana al mismo tiempo. Recordemos que los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y el lado desigual se va a llamar base. Estos dos lados son iguales y este lado que es desigual se va a conocer como base. Bien chicos, ahora vamos a ver algunas generalidades de los triángulos rectángulos y que son isósceles al mismo tiempo. En el caso de encontrar un triángulo que sea rectángulo isósceles al mismo tiempo, siempre los ángulos que van a ser iguales van a medir 45 grados. No importa el valor de sus lados.
el ángulo siempre va a ser de 45 grados, como el caso que tenemos aquí. En este caso tenemos un triángulo cuyos lados valen 1, los lados iguales valen 1, y el lado desigual va a ser igual a la raíz de 2. El teorema que se presenta aquí dice que en los triángulos isósceles los catetos van a ser los lados que son iguales en el triángulo isósceles rectángulo. Que miden pueden medir 3, 4, cualquier número. La hipotenusa o el lado desigual, en este caso, va a ser igual a la medida de uno de sus lados o del cateto multiplicado por raíz de 2. Veamos algunos ejemplos. En este caso nos encontramos con un triángulo isósceles, en este caso no es rectángulo. El ángulo, queremos saber el valor del ángulo X. Los lados congruentes valen 7 y 7. El lado desigual vale 9. Este es el ángulo que vale 80 grados. Este ángulo va a ser igual al valor de este ángulo que está aquí. Entonces, por el teorema que vimos anterior, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. X más 80 grados es igual a 180 grados. Si sumamos una X más una X da 2X, más 80 grados es igual a 180 grados. Luego, este 80 grados que está sumando lo vamos a trasladar al segundo miembro, pero con signo negativo. Y tenemos 180 grados menos 80 y eso nos da 100 grados. Este 2 que está multiplicando la X va a dividir al 100. Al dividir 100 en 2 va a ser igual a 50 grados. Cada ángulo va a medir 50 grados. Ahora veamos este ejercicio que se plantea aquí. Si un triángulo rectángulo isósceles, sus lados miden 8 centímetros, milímetros, 8 unidades, ¿cuánto mide el lado desigual? De acuerdo a lo que vimos anterior, va a ser igual a 8 por raíz de 2. Si los lados iguales miden 9, el lado desigual va a ser igual a 9 por raíz de 2. Solo en el caso de que sea un triángulo rectángulo isósceles. Aquí queda un ejercicio que ustedes deben realizarlo en su cuaderno. Si un triángulo rectángulo isósceles, sus lados miden 12 grados, ¿cuánto mide el lado desigual? Realícenlo, por favor. Podemos encontrar también ejemplos donde conozcamos dos lados y también conozcamos, por ejemplo, conozcamos el lado 7 y el lado 9 y me dicen que este es el lado igual. No hay necesidad de calcularlo porque debe ser igual a 7 también. Podemos encontrar ejemplos donde esté presente el perímetro. También podemos hacer los despejes, como se resuelven las ecuaciones que hemos visto en otras clases. Es importante, chicos, que distingan bien lo que es un triángulo isósceles. Recuerden que los triángulos isósceles pueden ser rectángulos. Para el caso del triángulo rectángulo isósceles es especial y hay unas ciertas reglas, pero no valen para los otros triángulos isósceles. Bueno, me despido, espero que este video le haya sido de gran utilidad. El Colegio Gimnasio Pedagógico Nuestra Señora de Fátima está comprometido con ustedes y con la comunidad. Dios me los bendiga y me los cuide.